¿Estás preparado para descubrir una historia que te dejará sin aliento? Te aseguro que lo que vas a escuchar no es la típica leyenda de marineros con tesoros y tormentas, sino un relato de amor que surgió en la cubierta de un barco, entre olas inclementes y jornadas de trabajo agotadoras. Quédate hasta el final, porque te prometo un desenlace que te hará estremecer, justo en la proa mientras las olas chocan a los costados. El océano siempre ha tenido un magnetismo especial sobre quienes buscan aventura. En mi caso, desde niño soñaba con surcar las aguas, sentir el salitre pegado a la piel y ver el horizonte infinito. Por eso, cuando cumplí 18, decidí enrolarme en un navío de carga que recorría el Pacífico transportando todo tipo de mercancías. En aquel barco, el majestuoso, aprendí lo duro que podía ser la vida de un marinero, y también lo hermosamente impredecible. El majestuoso no era un transatlántico de lujo, ni mucho menos un navío pesquero. Era un barco de carga con una tripulación de 15 hombres, cada uno con su propia historia a cuestas. Algunos llevaban tatuada la experiencia de años en alta mar, otros eran nuevos como yo, con el corazón ansioso por vivir aventuras. Lo cierto es que, al poner un pie a bordo, comprendí que debía demostrar mi valía. Nadie te regala el respeto en ese ambiente de agua salada y viento cortante. El capitán era un hombre de mirada seria, curtido por miles de puestas de sol en alta mar, y había puesto especial atención en la selección de la tripulación. A mí me tocó ser asistente de cubierta, lo que en la práctica significaba hacer de todo: limpiar, cargar, remendar cuerdas, sacar agua si entraba por las rendijas, y, en las horas más sosegadas, contemplar ese paisaje eterno que solo se encuentra lejos de la costa. Pero no estaba solo en esa labor. Había otro marinero asignado al mismo rol, uno con más experiencia y un temperamento difícil: Manuel. Manuel era un hombre de pocas palabras. Tenía la piel tostada por el sol, un rostro que parecía tallado en roca y unos ojos oscuros que no te revelaban nada. Desde el primer día percibí que no era de los que ofrecen sonrisas gratuitas. Le bastaba un gesto con la cabeza para indicar qué debías hacer, y si no entendías a la primera, rodaba los ojos con fastidio. Eso provocaba que la mayoría de los compañeros se mantuviera a cierta distancia. De hecho, me preguntaba por qué el capitán lo había puesto precisamente a mi lado. Así empezó mi rutina a bordo. Me levantaba antes del alba, desayunaba un café aguado con algunas galletas duras y salía a cubierta, donde Manuel ya estaba ajustando las amarras o revisando el estado del casco. Cuando lo saludaba con un escueto «buenos días», él apenas respondía con un «buenos» murmurando, sin dignarse a mirarme. Podía sentir su indiferencia, pero a la vez notaba cierto cuidado en sus acciones. Nunca me gritó ni me trató mal, solo se mostraba distante. Será su personalidad, pensé. Los días en un barco de carga son largos y exigentes. Limpiábamos cubierta con mangueras, revisábamos los contenedores, remendábamos redes o cuerdas sueltas. A veces, una avería pequeña podía complicarse si no se atendía a tiempo, así que trabajábamos sin descanso. En medio de todo aquello, mi contacto con Manuel era constante. Éramos dos peones de la tripulación, y aunque resultaba inevitable colaborar, él se las arreglaba para emplear las mínimas palabras. «Pásame la cuerda», decía. «Ajá», respondía yo. Hasta ahí llegaba nuestra charla. Algunos compañeros se percataban de mi incomodidad y me ofrecían un consejo. «No te lo tomes personal, chaval», me dijo un cocinero de bigote espeso. Manuel es así con todos. Lleva años encerrado en sí mismo. La mar le ha templado el carácter, y no suele fiarse de nadie. Una tarde, conversando con el contramaestre, me enteré de que Manuel había experimentado la pérdida de un ser querido en alta mar tiempo atrás. Tal vez por eso mantenía un muro a su alrededor. La navegación nos llevó lejos de la costa, hacia un tramo del Pacífico donde el viento soplaba con más fuerza y los días se alargaban bajo un sol abrasador. Comencé a notar cómo el trabajo en equipo se volvía esencial para sobrevivir en esos parajes. Cualquier error podía costar caro. Más de una vez, tuve que cooperar con Manuel para maniobrar cuerdas o para sostener una compuerta que amenazaba con salirse del lugar. En esos forcejeos compartidos, hubo un par de veces en que nuestras manos se rozaron sin querer. La primera vez que sucedió fue al tensar una soga que estaba resbaladiza por la sal. Nos habíamos colocado uno frente al otro, cada cual jalando desde un extremo distinto. En un momento crucial, sentí sus dedos rozar los míos mientras buscaba un mejor agarre. Fue una fracción de segundo, pero me hizo soltar un escalofrío. Levanté la vista y encontré sus ojos.
Él desvió la mirada enseguida, con una expresión que no pude descifrar. Algo en ese leve contacto me dejó un hormigueo extraño en la palma. Desde entonces, empecé a fijarme más en él. Observaba cómo flexionaba los brazos con la fuerza de alguien que lleva media vida en alta mar, cómo su camiseta gastada se pegaba a su cuerpo curtido, cómo el sudor le perlaba la frente. Pero siempre mantenía su ceño serio y su silencio. Me fascinaba esa tensión en su rostro, la forma en que contenía cualquier emoción. Yo no entendía por qué me despertaba tal curiosidad, hasta que una tarde me sorprendí pensando en cómo sería su sonrisa, en si alguna vez se relajaría lo suficiente como para mostrarse vulnerable. Una vez, en medio de una tarea monótona, pulir las barandillas oxidadas, le hice un comentario sobre la belleza del océano al atardecer. Aunque siempre rehuía las conversaciones, aquella vez musitó un «sí, es hermoso», que no resultó tosco, sino casi anhelante. Me quedé callado, sorprendido por su respuesta. Sentí que quizá había un resquicio en su coraza, un espacio minúsculo a través del cual asomaba su verdadero yo. Pero no quise forzar nada. Poco a poco, en silencio, algo empezaba a surgir. El verano transcurría con jornadas intensas. A veces, las tormentas nos acechaban, otras el cielo permanecía claro y el calor se hacía sofocante. En cada circunstancia, Manuel y yo teníamos que cooperar. Fuera sosteniendo un mástil improvisado, acomodando cargamentos o vigilando la cubierta, siempre estábamos codo a codo. Empezamos a intercambiar más palabras de las que requería la labor. Alguna vez, se acercó a mi camarote con una manta extra, notando que yo temblaba de frío después de un chaparrón inesperado. No dijo nada al entregármela, pero bastó ese gesto para que mi corazón diera un vuelco. El capitán observaba todo desde lejos. Supongo que notaba cómo la dinámica entre Manuel y yo cambiaba. No hizo comentarios directos, pero en ocasiones me enviaba a colaborar en tareas específicas con Manuel, como si intuyera que había una especie de aprendizaje mutuo. Lo cierto es que yo sentía que cada día conocía un poco más a ese marinero silencioso, a través de sus gestos, de su forma de esforzarse sin quejarse, de la forma en que se quedaba mirando el horizonte cuando todos dormían. Hubo un día en particular que se clavó en mi memoria. El sol caía a plomo, sin clemencia. Tuve la mala suerte de sufrir un mareo por el calor y la deshidratación. De pronto, las fuerzas me abandonaron y caí de rodillas en cubierta. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Apenas alcancé a ver que Manuel, con el ceño fruncido de preocupación, corría hacia mí y me ayudaba a ponerme en pie. Me sostuvo con su brazo, me obligó a beber agua y me llevó hasta una zona de sombra. Sus manos se aferraban a mi cintura y a mi hombro, firmes, transmitiéndome un calor inesperado. Mientras recuperaba el aliento, escuché su voz, esta vez sin la dureza habitual: «Tienes que cuidarte, aquí afuera el sol no perdona». Me sorprendió oír tanta preocupación en sus palabras, y al alzar la mirada, noté un brillo en sus ojos que casi me dejó sin habla. Yo, con el pulso acelerado, asentí y le agradecí. «No es nada», dijo, soltándome despacio. Pero sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario en mi brazo, y esa demora bastó para que mi pecho se llenara de mariposas. Desde entonces, nuestra relación dio un giro leve pero significativo. Seguía siendo un hombre reservado, pero ya no me lanzaba miradas frías. Por el contrario, en ocasiones me hablaba con un tono casi amable, aunque siempre fuera para temas relacionados con el trabajo. Con el pasar de los días, descubría matices en su forma de ser, como a veces, en la noche, contemplaba las estrellas en silencio, o como le gustaba recoger conchas marinas cuando tocábamos puerto. Nunca habría imaginado a un tipo tan arisco haciendo algo así, pero lo hacía. Lo pillé una vez con un par de conchas en la mano, guardándolas en su bolsillo sin que nadie más se diera cuenta. Durante las maniobras diarias, seguían dándose esos roces de las manos. Cada vez que coincidíamos al tensar una soga o al empujar un barril, era como si la electricidad se disparara por nuestros brazos. Al principio, los dos fingíamos que no sentíamos nada, pero conforme se repetía, era imposible ignorarlo. Una tarde, mientras asegurábamos un ancla en cubierta, nuestras manos se toparon y no apartamos la mirada esta vez. No sé cuánto duró, tal vez un segundo eterno. Su respiración era profunda y la mía, casi contenida. Después, lo oí darse la vuelta con la mandíbula tensa, como si luchara contra algo. El viento empezó a cambiar a medida que navegábamos más lejos de la costa.
Había zonas donde las corrientes se volvían traicioneras y el cielo podía encapotarse sin previo aviso. Fue en uno de esos tramos tempestuosos cuando ocurrió un hecho que marcó un antes y un después. Estábamos en medio de una lluvia intensa, tratando de asegurar los cargamentos para que no se deslizaran de un lado a otro. Las olas golpeaban con furia, y cada marinero corría en su puesto. Yo me resbalé al pisar una tabla húmeda y estuve a punto de golpearme la cabeza contra un saliente metálico. Todo sucedió muy rápido. Sentí que perdía el equilibrio, que mi cuerpo caía hacia atrás, y de pronto, un brazo se enroscó en mi pecho y me detuvo con fuerza. Era Manuel. Me incorporó con agilidad y me apartó de la zona peligrosa. El agua nos empapaba, el viento aullaba, y por un instante, quedamos frente a frente, con su mano sujetándome la camisa. Noté cómo su pecho se agitaba. La lluvia le caía sobre el rostro, escurriendo por su barbilla. Me miraba con una intensidad pasmosa, como si estuviera a punto de decir algo que llevaba guardando mucho tiempo. Pero en lugar de palabras, se limitó a sentir, confirmando que estaba bien, y se fue a ayudar al contramaestre. Esa noche, las luces del barco se balanceaban con las olas. El capitán decidió que siguiéramos navegando hasta la siguiente mañana para alejarnos de la zona de la tormenta. Yo no podía dejar de pensar en la forma en que Manuel me había sujetado, en su respiración acelerada, en la desesperación que noté en su semblante. Podría ser que también él sintiera algo parecido a lo que yo experimentaba. Empezaba a creer que sí. Una ráfaga de ilusión me sacudió el cuerpo. A la madrugada siguiente, cuando la tempestad amainó, salí a cubierta para constatar los daños. No había nadie más, o eso pensé, hasta que lo vi allí, recargado en la barandilla, contemplando la línea del horizonte donde el cielo se mezclaba con el mar. Caminé despacio, un poco nervioso, y me coloqué a su lado. No hablamos. Nos limitamos a mirar el inicio del amanecer, con nubes grises disipándose sobre un cielo rojizo. Entonces, sin apartar la vista del horizonte, me dijo en voz baja, gracias por aguantar mis modos. No supe qué contestar de inmediato, así que guardé silencio hasta que me sentí capaz de articular algo. No te preocupes, tú me has aguantado a mí también, respondí, intentando un tono ligero. Él esbozó una mueca que se parecía a una sonrisa, aunque fugaz, y me atreví a mirarlo de reojo. Tenía los labios entreabiertos, como si hubiera más que quisiera decir. El corazón me latía con tal fuerza que temí que se notara a simple vista. Tras un rato, se enderezó y se fue sin agregar nada más, pero ese intercambio, tan breve, me supo a un paso de gigante en la cercanía que estábamos forjando. A medida que continuábamos la travesía, se acercaba una fecha simbólica, el majestuoso llegaría a un puerto importante donde se haría un recambio de parte de la tripulación y se cargarían nuevos contenedores. Eso implicaba que algunos marineros se marcharían y otros se incorporarían. Yo no tenía planes de bajarme, pero tampoco sabía si Manuel seguiría. La idea de que pudiera marcharse sin haber hablado conmigo de lo que nos estaba ocurriendo se me hacía insoportable. Al mismo tiempo, tenía miedo de exponer mis sentimientos y ser rechazado. Pasaron los días y la atmósfera entre nosotros se intensificó. Cada vez que hablábamos, aunque fuera de algo trivial, sentía una corriente subterránea que nos conectaba. Cuando me esforzaba con una tarea pesada, él aparecía para ayudarme. Cuando me corté el dedo con un cabo, fue él quien me alcanzó un botiquín con manos temblorosas, aunque trataba de disimular. Todo aquello se acumulaba en mi interior, necesitaba explotar de alguna forma. Sabía que, tarde o temprano, uno de los dos tendría que hacer algo al respecto. El momento llegó una tarde de cielo despejado, cuando el viento era suave y el barco se mecía con docilidad. El capitán permitió que algunos marineros descansaran en cubierta, pues las labores duras ya se habían completado. Manuel estaba revisando un aparejo cerca de la proa, y no pude resistir la tentación de acercarme. Lo encontré de espaldas, concentrado en su tarea, y sentí de nuevo aquella extraña urgencia por estar a su lado. Me acerqué y le dije, ¿necesitas ayuda? Con un gesto de cabeza, respondió que no, pero no se apartó cuando me quedé a su lado. El sol iluminaba la proa con un brillo dorado, y el sonido de las olas nos envolvía. Manuel, dije casi en un susurro. Él se detuvo. Sus manos sujetaban la soga con firmeza, y se volvió hacia mí con una mirada que me hizo temblar. No sabía cómo pronunciar las palabras que se arremolinaban en mi cabeza, así que me limité a esbozar una sonrisa. Gracias por todo, estos días contigo han sido
no pude terminar la frase porque él soltó la soga y se me acercó un paso más. Tal vez fue el aroma del mar, o el canto de las gaviotas a lo lejos, o el calor de su cuerpo tan próximo, pero mi mente se nubló. Lo noté temblar un poco, y en un acto de valentía que jamás me habría imaginado, posó su mano en mi brazo. Ese contacto me estremeció por completo. Nos miramos con un anhelo innegable, sin decir nada, hasta que un compañero pasó cerca y tosió, rompiendo ese instante. Manuel apretó los dientes y se alejó unos centímetros, como si una barrera se alzara de nuevo entre nosotros. El puerto se aproximaba en cuestión de horas, y yo presentía que el desenlace estaba cerca. Me carcomía la incertidumbre. El aire se impregnó de olor a tierra y combustible conforme nos adentrábamos en aguas más concurridas. Los buques mercantes iban y venían, los remolcadores nos saludaban con bocinas. La tripulación se afanaba en preparar la entrada al puerto. Manuel y yo apenas cruzábamos miradas, cada uno sumido en sus pensamientos. Sentí temor de que, al desembarcar, todo quedara en un recuerdo. No podía permitir que sucediera. En la mañana de nuestro arribo, el capitán comunicó que 3 hombres se bajarían para atender asuntos familiares y que 4 nuevos se unirían en su lugar. Pregunté a Manuel si él se quedaría, y me dijo, sí, no tengo planes de irme. Fue un alivio que me recorrió el cuerpo. Sin embargo, aún quedaba ese asunto pendiente, esa tensión que nos envolvía pero que no terminábamos de enfrentar. El puerto sería nuestra última escala antes de volver mar adentro, y yo intuía que, si no pasaba algo ahora, tal vez nunca pasaría. Y sucedió. Una vez anclado el barco, la tripulación recibió permiso para bajar a tierra firme por unas horas. Algunos corrieron a las tabernas, otros a enviar cartas. Yo me quedé a bordo, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. Para mi sorpresa, Manuel tampoco bajó. En su lugar, me lo encontré en la cubierta, inspeccionando las amarras. Parecía esperar a que todos se hubieran marchado para actuar. Cuando al fin comprobó que estábamos solos, me hizo señas para que lo siguiera hacia la proa. La brisa del puerto agitaba nuestros cabellos. Manuel se paró junto a la barandilla, mirando al horizonte vacío. Me acerqué con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Durante un tiempo, ninguno habló. Solo nos quedamos escuchando el golpeteo leve de las olas contra el casco. Sentí una conexión profunda, como si una fuerza invisible nos empujara el uno hacia el otro. Con cautela, levanté mi mano y la posé sobre la suya, que descansaba en la barandilla. Noté que no se apartaba. De hecho, entrelazó sus dedos con los míos. Fue entonces cuando me atreví a dar el paso definitivo. Me giré para quedar frente a él y, en silencio, le rocé la mejilla. Su piel estaba tibia por el sol. Sus ojos, oscuros, me buscaban con una expresión que no había visto antes, era vulnerabilidad mezclada con deseo. Mi corazón se desbocó. Sentí sus dedos aferrarse un poco más a mi mano y, sin pensarlo más, acerqué mi rostro. Al fin, nuestros labios se tocaron. Ese beso fue una explosión de sensaciones. Mis manos se apoyaron en su pecho, sintiendo los latidos frenéticos de su corazón. Él me rodeó con sus brazos en un gesto torpe, como si no supiera bien cómo desenvolverse, pero que rebosaba de sinceridad. El ruido del puerto se difuminó alrededor, las voces, las gaviotas, todo se volvió un murmullo lejano. Solo existíamos nosotros, 2 marineros que habían dejado de lado la coraza, en la proa de aquel barco que había sido testigo de nuestras miradas furtivas. La brisa azotó con fuerza y sentí el sabor salado del mar en nuestro beso. Noté cómo Manuel se relajaba, ese hombre duro y hermético por fin se permitía mostrar un abismo de ternura. Cuando nos separamos, nuestras frentes quedaron pegadas, respirando al unísono. Sus ojos se veían brillantes, emocionados. Yo no pude contener una sonrisa enorme, de esas que nacen del alma. Vaya, musitó, como si no encontrara palabras. Vaya, repetí, sintiendo un calor expandirse por mi pecho. El chapoteo de las olas contra el casco nos recordó dónde estábamos. Aunque sabíamos que el barco estaba casi vacío, la posibilidad de que alguien nos viera nos hizo reír un poco, con cierto nerviosismo. Pero no nos importaba demasiado. Al fin y al cabo, habíamos dado un paso que ya no tenía marcha atrás. Nos quedamos un rato abrazados, contemplando la inmensidad del mar, con el corazón latiendo en sintonía, como si cada ola marcara un compás secreto para nuestro recién descubierto amor. Poco después,
retornaron algunos marineros del puerto y el bullicio habitual invadió la cubierta. Manuel y yo nos separamos con discreción, pero no pudimos disimular las miradas cómplices que nos lanzábamos. A partir de ese momento, algo cambió en él, aunque seguía siendo reservado ante los demás, conmigo se mostraba más cercano, más amable. Me llamaba por mi nombre, en lugar de soltarme un silbido para que lo ayudara. Me regalaba comentarios breves sobre la belleza del atardecer o sobre las aguas turquesas que rodeaban cierta isla. Podía notarse que su coraza se había quebrado. Iniciamos la siguiente fase del viaje con un renovado espíritu. El majestuoso zarpó del puerto rumbo a destinos lejanos. Los días en alta mar, que antes se me hacían eternos, ahora fluían con la alegría de saber que no estaba solo, que contaba con la complicidad de Manuel. Hubo más roces en las manos, pero esta vez deliberados, no casuales. En las madrugadas, nos escapábamos a la proa a contemplar la luna reflejada en el agua y a compartir besos fugaces cuando el resto dormía. El capitán se dio cuenta de algo, pues de vez en cuando me lanzaba sonrisas cómplices. Supongo que la vida a bordo no deja mucho espacio para los secretos. Pero nadie dijo nada en voz alta, y nosotros manteníamos la discreción. A pesar de ello, yo sentía que navegaba sobre una nube de felicidad. Manuel, tan duro al principio, se había abierto a mí. Y descubrí que, tras esa fachada hosca, había un hombre sensible, lleno de cicatrices, pero también de ganas de amar. Una tarde, mientras asegurábamos una escotilla, comenté en voz baja, nunca pensé que pasaría algo así a bordo. Él se detuvo y, con un brillo en la mirada, respondió, yo tampoco. Pero el mar es impredecible. Me quedé en silencio, recordando aquellas primeras semanas en que él parecía una muralla inquebrantable. Ahora, en cambio, había afecto en su voz, un afecto que me llenaba el alma. Fue entonces cuando me confesó, entre susurros, que había perdido a su compañero de navegación en un accidente. Por eso había erigido ese muro, por miedo a sentir y volver a perder. Lo abracé con fuerza, y pude notar el alivio que experimentaba al compartir esa parte de su historia. Sin decirlo directamente, entendí que su recelo era la forma de protegerse del dolor. Pero también comprendí que, poco a poco, se estaba permitiendo arriesgarse de nuevo, confiando en mí y en lo que estaba surgiendo entre los dos. En cierto modo, el mar nos había puesto en la misma ruta para sanar cicatrices y abrirnos a un nuevo amor. Cada nuevo amanecer traía consigo un matiz distinto en la relación. Hubo días de trabajo duro en los que apenas podíamos dedicarnos una mirada, otros en que la navegación era calmada y encontrábamos un hueco para charlar y conocernos más a fondo. Me cautivaba descubrir sus gustos, sus anhelos ocultos, la forma en que se emocionaba describiendo un delfín que había divisado en alguna expedición pasada. Y, sobre todo, me encantaba verlo esbozar una sonrisa genuina, algo que al principio creí imposible. Los marineros, curtidos en 1000 batallas, no solían prestar mucha atención a nuestro acercamiento. Cada uno llevaba sus propios pesares y alegrías. Sin embargo, había un par que sospechaba algo, a juzgar por las bromas veladas que nos lanzaban de vez en cuando. Pero no importaba, el barco era un universo pequeño, y al final del día, lo que contaba era la unidad para afrontar los desafíos de alta mar. Así transcurrieron las semanas, entre tormentas, días soleados, risas contenidas y caricias furtivas. El momento que coronó nuestra historia sucedió en otro atardecer inolvidable. Estábamos de nuevo en la proa, lugar que se había vuelto nuestro refugio. Un fuerte oleaje sacudía el barco, pero el cielo se teñía de un naranja vibrante. Observamos el horizonte, con esa paz que solo se encuentra cuando el viento marino roza tu rostro. Fue entonces cuando Manuel me miró y, con un susurro, me dijo algo que me hizo estremecer: gracias por hacerme sentir vivo otra vez. Sentí un nudo en la garganta. No respondí con palabras, sino que lo tomé de la mano y lo acerqué a mí. Esa vez, no nos escondimos. Aunque las olas chocaban con furia, aunque la tripulación pudiera vernos, nos fundimos en un beso que selló nuestro amor en medio del oleaje. Sentir sus labios sobre los míos, con la brisa marina envolviéndonos, fue la confirmación de que aquella historia nacía de roces de manos y pocas palabras podía desatar un vendaval de emociones. Hubo un rugido de las olas que pareció acompañar nuestro latido simultáneo. El sol descendía lentamente, reflejándose en la espuma de las olas, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Manuel, aquel marinero hosco al principio, se había transformado en mi compañero, en alguien con quien compartía no solo la cubierta, sino también el corazón.
Permanecimos en la proa, abrazados, sintiendo la vibración del motor y el balanceo del barco, mientras el mar, cómplice, se agitaba a nuestro alrededor con su canto infinito. Así concluyó la historia que jamás pensé vivir. Dos marineros cuyos caminos se cruzaron en el punto más inesperado, transformando silencios en caricias y recelo en ternura. Una historia que empezó con un hombre serio, de pocas palabras, y otro ansioso por descubrir el mundo. Juntos aprendimos que, igual que el mar, el amor puede ser implacable o sereno, pero siempre honesto, y que la fortaleza de un corazón herido encuentra alivio en los brazos de quien sabe comprenderlo. Nos quedamos con la proa como testigo de nuestro beso más sincero, mientras las olas chocaban incesantes, aplaudiendo nuestro atrevimiento. Porque a veces, en un mundo de tormentas, la calma la encuentras al lado de quien te tiende su mano. Y cuando tus dedos rozan los suyos, descubres un universo de sentimientos que jamás habrías imaginado. Así fue nuestro amor en alta mar, un amor que nos enseñó que, si el océano no tiene límites, tampoco los tiene el corazón humano. Y en ese navío, entre cuerdas y vientos, sellamos nuestro destino con un beso que retumbó como un trueno en el horizonte.